Capítulo 1. ¿Puede ganarle usted al mercado? Mucha gente invierte en la bolsa esperando obtener buenos resultados, pero pocos entienden realmente qué significa ganarle al mercado. ¿Qué es el mercado? En términos simples, es el promedio de rendimiento que obtienen todas las empresas que cotizan en bolsa. Generalmente se usa el índice S&P 500 como referencia. Ahora bien, cuando una persona invierte en acciones individuales, en realidad está diciendo, creo que puedo hacer algo mejor que ese promedio. Pero, ¿de verdad se puede? ¿Realmente es posible ganarle al mercado de forma consistente? Los datos muestran que la mayoría de los gestores de fondos profesionales, que se dedican exclusivamente a invertir, no logran ganarle al mercado. Y si ellos, con acceso a información, recursos y experiencia, no lo logran, ¿qué posibilidades tiene un inversionista promedio? Aquí es donde comienza una reflexión importante. La bolsa de valores no es un casino, pero tampoco es tan fácil como comprar cualquier acción y hacerse rico. Sin embargo, hay un enfoque racional que sí puede darte ventaja. No se trata de adivinar el futuro, ni de correr riesgos innecesarios. Se trata de aplicar una estrategia lógica, basada en fundamentos claros, y ser consistente a lo largo del tiempo. En este primer paso, el objetivo no es enseñarte cómo ganar millones en poco tiempo, sino ayudarte a entender cómo funciona realmente el juego de invertir. Porque si no entiendes las reglas, no puedes esperar ganar. Capítulo 1. ¿Puede ganarle usted al mercado? Mucha gente invierte en la bolsa esperando obtener buenos resultados, pero pocos entienden realmente qué significa ganarle al mercado. ¿Qué es el mercado? En términos simples, es el promedio de rendimiento que obtienen todas las empresas que cotizan en bolsa. Generalmente se usa el índice S&P 500 como referencia. Ahora bien, cuando una persona invierte en acciones individuales, en realidad está diciendo, creo que puedo hacer algo mejor que ese promedio. Pero, ¿de verdad se puede? ¿Realmente es posible ganarle al mercado de forma consistente? Los datos muestran que la mayoría de los gestores de fondos profesionales, que se dedican exclusivamente a invertir, no logran ganarle al mercado. Y si ellos, con acceso a información, recursos y experiencia, no lo logran, ¿qué posibilidades tiene un inversionista promedio? Aquí es donde comienza una reflexión importante. La bolsa de valores no es un casino, pero tampoco es tan fácil como comprar cualquier acción y hacerse rico. Sin embargo, hay un enfoque racional que sí puede darte ventaja. No se trata de adivinar el futuro, ni de correr riesgos innecesarios. Se trata de aplicar una estrategia lógica, basada en fundamentos claros, y ser consistente a lo largo del tiempo. En este primer paso, el objetivo no es enseñarte cómo ganar millones en poco tiempo, sino ayudarte a entender cómo funciona realmente el juego de invertir. Porque si no entiendes las reglas, no puedes esperar ganar. Muchas personas se acercan al mundo de la inversión con ideas equivocadas. Creen que invertir es cuestión de suerte, o que basta conseguir un consejo en redes sociales para obtener buenos resultados. Pero lo cierto es que invertir con éxito requiere una comprensión profunda de cómo se comportan las empresas, cómo se valoran, y qué hace que una inversión sea realmente buena. Y aquí surge una clave. El precio de una acción no siempre refleja el verdadero valor de la empresa. A veces, las acciones están demasiado caras, infladas por la emoción del mercado. Otras veces, están demasiado baratas porque nadie les está prestando atención. Este desajuste entre el precio y el valor es una de las principales oportunidades para el inversor inteligente. Pero incluso sabiendo esto, hay un problema: las emociones. El miedo y la codicia dominan la mayoría de decisiones financieras. Cuando las acciones caen, la gente entra en pánico y vende. Cuando suben, todos quieren comprar, incluso si ya están sobrevaloradas. Este comportamiento emocional es lo que hace que muchas personas pierdan dinero. El objetivo es aprender a pensar diferente, actuar con lógica y disciplina, y seguir una estrategia que tenga sentido a largo plazo. Aquí no se trata de hacer apuestas, sino de entender que el mercado puede ser impredecible en el corto plazo, pero muy lógico en el largo. Y esa lógica, cuando se entiende y se aplica correctamente, puede darte una ventaja real. Puede permitirte tomar decisiones con confianza, evitar los errores comunes, y poco a poco,
construir un camino financiero sólido y rentable. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Capítulo 2. El truco de magia más grande del mundo. La mayoría de las personas subestiman el poder de algo que está presente en cada aspecto de su vida financiera, el interés compuesto. No es algo complicado, ni exclusivo de los expertos, pero puede ser la herramienta más poderosa que existe para construir riqueza con el tiempo. Imagínate esto, si tomas un solo centavo y lo duplicas cada día durante un mes, al final no tendrías unos cuantos soles, sino millones. Parece magia, pero no lo es. Es matemática pura, es la fuerza del crecimiento exponencial. En los primeros días apenas ves resultados, pero con el tiempo, los efectos se multiplican de manera sorprendente. Y aquí es donde entra una verdad fundamental. Las grandes recompensas en las finanzas no provienen de hacer cosas complicadas, sino de hacer cosas simples de forma consistente y durante mucho tiempo. El interés compuesto funciona mejor cuando se le da tiempo para operar, cuando se reinvierte lo que se gana y se tiene paciencia. Pero hay un detalle que cambia todo. La mayoría de personas no tienen paciencia. Viven esperando resultados inmediatos. Quieren invertir hoy y duplicar su dinero en un mes. Cuando no lo logran, se frustran, se desesperan y abandonan el proceso. Lo que no ven es que la verdadera riqueza se construye lentamente, en silencio, como un árbol que crece bajo tierra antes de brotar. Y para aprovechar ese crecimiento, hay que tomar decisiones correctas desde el inicio, gastar menos de lo que se gana, invertir con inteligencia y dejar que el tiempo haga su trabajo. Cuando alguien empieza a invertir, normalmente lo hace con montos pequeños. Tal vez 100, 500 o 1,000 soles. Y es fácil desanimarse al ver que en un año apenas se gana una cantidad mínima. Pero lo que muchos no entienden es que los primeros años son la parte más lenta del proceso, y es precisamente allí donde la mayoría abandona. Piénsalo así, si tú ganas un 15% anual sobre 1,000 soles, al cabo de un año tendrás 1,150. No parece mucho. Pero si reinviertes esas ganancias y continúas a ese ritmo durante 20 o 30 años, esa misma inversión puede multiplicarse por 20, 30 o incluso 50 veces. Eso es el interés compuesto en acción. Y aquí viene el truco de magia que pocos aplican, el tiempo. El verdadero poder del interés compuesto no está en cuánto ganas hoy, sino en permitir que tus ganancias generen más ganancias, año tras año, sin interrupciones. Es como una bola de nieve que al principio es pequeña, pero mientras más rueda, más grande se hace. Por eso, los inversionistas exitosos no son los que tratan de ganar rápido, sino los que entienden que la clave está en comenzar temprano y mantenerse constantes. Invertir no se trata de adivinar qué acción va a subir más esta semana. Se trata de construir un sistema que funcione sin importar los vaivenes del mercado. Este capítulo no solo habla de números, habla de mentalidad, de cómo nuestra impaciencia puede sabotear nuestras propias finanzas. Porque muchos saben que el interés compuesto existe, pero pocos lo usan a su favor de forma disciplinada. Y ahí está la diferencia. La próxima vez que escuches a alguien decir que el dinero no alcanza, pregúntate si esa persona realmente está dejando que su dinero trabaje por ella, si está invirtiendo y reinvirtiendo consistentemente,
o si está buscando resultados rápidos. El juego de la riqueza no se gana en una jugada. Se gana por repetición, por hábito, por permitir que el tiempo multiplique tus decisiones correctas. Capítulo 3. ¿Cómo puede saberse el valor de una empresa? Cuando hablamos de invertir en acciones, lo que en realidad estás comprando no es solo un papel o un código en una pantalla. Estás adquiriendo una parte real de una empresa. Pero entonces surge una gran pregunta. ¿Cómo saber si esa empresa está cara o barata? ¿Cómo saber si vale la pena comprarla? Aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que una acción vale lo que dice su precio en bolsa, pero ese es solo el precio que el mercado le asigna en ese momento, no necesariamente su verdadero valor. El precio es lo que pagas, pero el valor es lo que obtienes. Imagina que estás en una feria y ves un celular de segunda mano a 1,000 soles. Puedes preguntarte, ¿realmente vale eso? Tal vez ese mismo modelo nuevo vale 800. O tal vez es un modelo antiguo que ya no debería costar más de 400. Lo importante aquí es que el precio de algo no siempre refleja su valor real. Lo mismo ocurre con las acciones. Entonces, ¿cómo se determina el verdadero valor de una empresa? Hay varias formas, pero una de las más usadas, y que tiene mucho sentido, es analizar cuánto dinero gana la empresa cada año. A esto se le llama beneficio o utilidad. Piénsalo así, si compras una pequeña bodega, no te interesa cuánto te costó exactamente, sino cuánto te va a dar cada mes o cada año. Si esa bodega te da 10,000 soles al año, y tú pagaste 100,000 por ella, estás recibiendo un 10% de retorno. Si otra bodega te da lo mismo pero cuesta 200,000, entonces estás recibiendo solo un 5%. Eso mismo se aplica al mundo de las inversiones. Cuánto genera la empresa frente a lo que estás pagando por ella. Y si aprendes a identificar empresas que generan buenas ganancias pero cuyo precio está por debajo de su verdadero valor, ahí es donde nace la oportunidad de inversión. Ahora que entendemos que el valor de una empresa puede estar relacionado con las ganancias que genera, es momento de hablar de una herramienta fundamental que ayuda a evaluar eso. El múltiplo precio-beneficio, también conocido como P/E, Price to Earnings Ratio. Este indicador compara el precio actual de una acción con las ganancias que produce la empresa por cada acción. Por ejemplo, si una empresa gana 10 soles por acción al año y la acción se vende a 100 soles, entonces su relación P/E es 10. Eso quiere decir que estás pagando 10 veces sus ganancias anuales para ser dueño de una parte de esa empresa. Pero, ¿qué significa que tenga un P/E de 10? Significa que, si la empresa mantiene esas ganancias, recuperarías tu inversión en 10 años solo con las utilidades. Mientras más bajo sea ese número, asumiendo que la empresa es sólida, más barata puede estar. Mientras más alto sea, más cara podría estar en relación con sus ganancias. Ahora bien, esto no es una regla mágica. Hay empresas con un P/E alto porque se espera que crezcan mucho en el futuro, y otras con P/E bajo porque sus resultados están estancados o en caída. Por eso no basta con mirar ese número. Hay que entender el contexto de cada empresa. El punto clave es este. Cuando compras una acción, estás comprando una fracción de una máquina que produce dinero. Y como cualquier negocio, lo importante es cuánto dinero genera esa máquina, cuánto estás pagando por ella, y qué tan probable es que esas ganancias se mantengan o incluso crezcan. Este enfoque cambia por completo la manera en que se ve una inversión. Ya no se trata de comprar porque todo el mundo está comprando, o porque el precio ha subido. Se trata de invertir con lógica, evaluar el valor real y compararlo con el precio actual. Si encuentras una diferencia a tu favor, ahí es donde puede haber una verdadera oportunidad. Esa es la base de una inversión inteligente, comprar negocios rentables a precios razonables.
No necesitas adivinar el futuro ni tener suerte. Solo necesitas aprender a evaluar bien lo que estás comprando. Capítulo 4. El precio que pagas. Ahora que ya sabes que el valor de una empresa se basa en cuánto dinero puede generar, surge una verdad clave en el mundo de las inversiones. No basta con encontrar buenas empresas, también debes comprarlas al precio correcto. Y es que hay una gran diferencia entre una buena empresa y una buena inversión. Puede sonar raro, pero una empresa excelente puede ser una mala inversión si pagas demasiado por ella. Por ejemplo, imagina que encuentras una empresa que genera grandes ganancias todos los años, con excelente reputación, y crece de forma constante. Parece perfecta, ¿no? Pero si su acción está tan cara que ya incluye todas esas expectativas, y más, puede que estés pagando un precio exagerado. Este es un error común, creer que una gran empresa siempre será una gran inversión, sin importar su precio. Pero en la práctica, el precio que pagas determina tu rentabilidad. Si pagas más de lo que vale, incluso una empresa excelente puede darte rendimientos mediocres o incluso pérdidas. Volvamos al ejemplo de la bodega. Si compras una bodega que gana 10,000 soles al año por 100,000 soles, estás recibiendo un retorno del 10%. Pero si la compras por 300,000 soles, entonces tu retorno baja al 3,3%. La bodega sigue siendo igual de buena, pero tú pagaste demasiado. En el mundo de las acciones ocurre exactamente lo mismo. Las emociones y la euforia pueden inflar los precios mucho más allá de lo razonable. La clave no es dejarse llevar por la moda, sino saber esperar y comprar cuando el precio esté por debajo del valor real. Eso es lo que hacen los grandes inversionistas. Buscan momentos en los que el mercado ha olvidado a ciertas empresas, las ha subestimado o castigado injustamente, y ahí es donde aprovechan. Compran calidad, a buen precio. El desafío está en que muchas veces el mercado no se comporta de forma lógica. Hay momentos en los que las acciones suben simplemente porque todo el mundo está comprando, sin importar si tienen sentido o no. Y también hay momentos en los que una empresa sólida ve caer su precio sin razón clara, simplemente porque el mercado está nervioso o porque hubo alguna noticia de corto plazo. Y aquí es donde se marca la diferencia entre un inversor emocional y un inversor inteligente. El emocional se deja arrastrar por las subidas y bajadas del mercado, compra cuando todos compran, vende cuando todos venden. Pero el inversor inteligente observa, analiza y actúa cuando ve que el precio está a su favor. Porque lo que realmente determina si tu inversión será exitosa no es solo lo buena que sea la empresa, sino el precio al que la compraste comparado con su valor real. Si compras algo barato, tienes un margen de seguridad. Es como si compraras una casa que sabes que vale 300,000 soles por solo 200,000. Aunque el mercado baje un poco, todavía estás protegido porque compraste con un buen descuento. Ese margen de seguridad es una idea clave. Es lo que te permite protegerte de errores de cálculo, de cambios imprevistos o de malas noticias temporales. No necesitas que todo salga perfecto si entraste a un buen precio. Y lo mejor es que no se necesita ser un genio para aplicar esto. Solo se necesita paciencia, disciplina y entender que en las inversiones, esperar el momento adecuado vale más que actuar rápido. Invertir con éxito no se trata de velocidad, se trata de precisión. De observar el valor, mirar el precio, y actuar cuando esa diferencia juega a tu favor. Y una vez que entiendes eso, dejas de perseguir modas, dejas de sentirte presionado por lo que todos hacen, y comienzas a tomar decisiones más tranquilas, más seguras y sobre todo, más rentables. Capítulo 5. Sigamos conociendo las reglas del juego. Hasta ahora hemos hablado de valor, precio y rentabilidad, pero para jugar este juego correctamente hay algo más que necesitas: comprender las reglas no escritas del mercado. Porque invertir en acciones no es solo aplicar fórmulas, también es entender el entorno, cómo se comportan los precios y cómo actúa la gente frente al dinero. Primero, es fundamental saber que el mercado es impredecible en el corto plazo. Puede subir o bajar por razones que a veces no tienen sentido. Noticias, rumores, miedo, euforia, cualquier cosa puede provocar movimientos drásticos. Pero en el largo plazo,
El mercado tiende a premiar a las empresas que generan buenos resultados y a castigar a las que no lo hacen. Esa es una regla poderosa. Los precios pueden fluctuar, pero el valor se mantiene estable si el negocio es sólido. Por eso es tan importante mirar el negocio detrás de la acción. No estás comprando gráficos ni emociones, estás comprando una parte de una empresa real, con ventas, empleados, clientes y productos. Otra regla clave es entender que el comportamiento de los inversionistas influye tanto como los números. Cuando muchos actúan movidos por la emoción, los precios se distorsionan. Y ahí es donde aparecen las oportunidades para quienes saben mantenerse fríos, analíticos y pacientes. Además, debes saber que no necesitas muchas ideas para ganar en este juego. No hace falta comprar y vender todo el tiempo. De hecho, quienes más éxito tienen no hacen decenas de movimientos al año. Hacen pocas jugadas, pero bien pensadas. Y luego esperan con paciencia. Esto va en contra de lo que muchos piensan. Creen que hay que estar constantemente en acción, buscando la próxima gran oportunidad. Pero la verdad es que el exceso de actividad es uno de los peores enemigos del inversor. Porque cada vez que compras o vendes sin un buen motivo, puedes cometer errores, pagar comisiones o dejarte llevar por impulsos. Uno de los mayores errores que comete la mayoría de personas al invertir es pensar que la clave está en hacer mucho. Comprar y vender constantemente, reaccionar ante cada noticia, tratar de anticiparse al próximo movimiento del mercado. Pero eso no solo es agotador, también es poco efectivo. La realidad es que las mejores decisiones de inversión muchas veces se sienten aburridas. Requieren que analices, que esperes, que tomes una decisión clara y luego simplemente te mantengas firme. Esa constancia es más poderosa que cualquier estrategia sofisticada. Y para mantenerte firme, necesitas tener claridad en lo que estás haciendo. Necesitas entender las reglas del juego. Por ejemplo, los precios de las acciones pueden bajar aunque las empresas sigan ganando dinero. Eso no significa que hayas tomado una mala decisión. Significa que el mercado está atravesando una etapa de miedo, incertidumbre o especulación. Otra regla que pocos mencionan es que nadie sabe con certeza lo que va a pasar mañana en el mercado. No importa cuán experto seas, no puedes predecir el futuro. Lo que sí puedes hacer es prepararte para diferentes escenarios, tomar decisiones con lógica y protegerte usando el margen de seguridad que vimos antes, comprar barato. En este juego no gana el que acierta más predicciones, sino el que toma decisiones sólidas y mantiene la calma mientras otros entran en pánico. Y eso requiere mentalidad, no solo conocimientos técnicos. Porque el mercado pondrá a prueba tus emociones una y otra vez. También es importante saber esto, no todo lo que sube es bueno, y no todo lo que baja es malo. Hay acciones que suben por moda, sin fundamentos reales. Y hay otras que bajan por miedo temporal, aunque los negocios detrás sigan siendo fuertes. Por eso, seguir ciegamente las tendencias o lo que otros hacen rara vez da resultados. Lo que realmente importa es que tú tengas tu propia forma de analizar, de pensar y de actuar. Y si entiendes eso, si sabes que este juego no se trata de velocidad, ni de predicciones, ni de emociones, sino de lógica, paciencia y estrategia, entonces ya estás muy por delante del resto. Capítulo 6. Volvamos a la fórmula. Hasta ahora hemos hablado del valor, del precio, de las emociones y de las reglas del juego. Pero es momento de regresar a algo esencial, una fórmula que combine todos estos conceptos de manera simple y efectiva. Porque una cosa es saber qué buscar, y otra muy distinta es saber cómo aplicarlo de forma práctica. La idea de crear una fórmula para invertir puede sonar demasiado técnica o incluso limitada. Pero aquí no estamos hablando de una fórmula compleja, con matemáticas avanzadas o gráficos sofisticados. Estamos hablando de una manera simple y lógica de identificar buenas oportunidades de inversión. Esta fórmula se basa en dos elementos fundamentales. La rentabilidad del negocio. El precio que estás pagando por ese negocio. Veámoslo de forma sencilla. Primero, quieres encontrar empresas que generen un alto rendimiento sobre el capital que utilizan. Es decir, empresas que tomen el dinero que tienen, ya sea propio o de los accionistas, y lo conviertan en ganancias de forma eficiente. Eso es una empresa rentable. Si tú tuvieras un negocio,
querrías que con cada sol que inviertes, generes mucho más de vuelta. Lo mismo ocurre al evaluar acciones. Segundo, quieres que esa empresa rentable esté vendiendo sus acciones a un precio razonable, o mejor aún, barato. Porque como ya vimos antes, una empresa excelente no es una buena inversión si tienes que pagar demasiado por ella. Cuando combinas esas dos cosas, rentabilidad alta y precio bajo, estás encontrando una situación muy poco común, pero muy poderosa, un buen negocio que está barato. Y eso, en el mundo de las inversiones, es oro puro. Esa es la base de la fórmula, no buscar lo que está de moda, sino lo que tiene buenos números y además está a un precio atractivo. Porque invertir no es adivinar el futuro, es identificar realidades actuales que el mercado no ha sabido valorar correctamente, todavía. Ahora bien, muchos se preguntan, si esta fórmula es tan simple, buscar empresas rentables y comprarlas baratas, ¿por qué no todo el mundo la utiliza? La respuesta está en que la mayoría de las personas no tienen la disciplina para seguirla. Porque aunque suena sencillo, en la práctica requiere paciencia, análisis y, sobre todo, ir en contra de las emociones. Cuando una acción está barata, normalmente no lo está por casualidad. El mercado suele estar ignorándola, o incluso castigándola por algún motivo. Tal vez tuvo una mala noticia reciente, o simplemente no está de moda. Es en esos momentos donde la lógica debe imponerse al miedo. Si los fundamentos del negocio siguen siendo sólidos, y el precio está por debajo de su valor real, entonces la oportunidad existe, pero pocos la ven. Lo mismo ocurre con la rentabilidad. Muchas veces los inversionistas se dejan llevar por empresas llamativas, tecnológicas, con grandes promesas, pero que aún no ganan dinero. Prefieren lo emocionante antes que lo comprobado. Pero las verdaderas joyas están, muchas veces, en empresas menos espectaculares pero muy rentables, que año tras año generan beneficios consistentes. La fórmula funciona porque combina sentido común con análisis objetivo. No se trata de hacer predicciones complejas, sino de evaluar dos cosas básicas. ¿Cuánto gana esta empresa con el dinero que tiene? ¿Estoy pagando un precio justo por esas ganancias? Y la razón por la que esta fórmula ha sido efectiva durante años es porque se apoya en fundamentos que no cambian. Las modas pasan, los sectores cambian, pero la lógica de los buenos negocios permanece. Lo importante es no solo conocer la fórmula, sino respetarla y aplicarla consistentemente. No basta con usarla una vez y esperar resultados inmediatos. Como cualquier estrategia sólida, requiere repetición, disciplina y tiempo. Y quienes entienden eso, logran resultados que superan por mucho a los que siguen impulsos o corazonadas. Invertir bien no se trata de complejidad, sino de claridad. Y una fórmula clara, lógica y comprobada puede ser tu mejor aliada si la usas con inteligencia. Capítulo 7. ¿Y si compráramos solo las mejores empresas? Hasta este punto hemos hablado de cómo identificar empresas rentables y comprarlas a buen precio. Pero ahora viene una pregunta que puede parecer obvia, pero encierra una gran lección. ¿Qué pasaría si nos concentráramos únicamente en las mejores empresas? Piénsalo así, si tuvieras que elegir solo un negocio para invertir tu dinero por los próximos 10 años, ¿cuál elegirías? Lo más probable es que escojas uno que tenga ganancias sólidas, crecimiento estable, buena reputación, poca deuda, y que funcione incluso en tiempos difíciles. En resumen, un negocio excelente. Ese mismo criterio puedes aplicarlo al mercado de acciones. En lugar de mirar miles de opciones, de perseguir modas o reaccionar ante cada movimiento del mercado, puedes enfocarte en identificar un grupo selecto de empresas con fundamentos realmente sólidos. Empresas que año tras año generan buenos retornos sobre el capital, que manejan bien sus recursos y que tienen modelos de negocio sostenibles. El problema es que muchos inversores, en lugar de buscar calidad, buscan novedad. Quieren descubrir la próxima gran empresa, esa que va a explotar y multiplicarse por 10. Pero esa mentalidad muchas veces lleva a tomar riesgos innecesarios y a caer en trampas del mercado. Aquí se plantea una idea simple pero poderosa: no necesitas comprar todo, ni anticiparte a cada tendencia. Solo necesitas elegir con cuidado. Si te concentras en las empresas que ya han demostrado ser rentables, bien gestionadas y financieramente estables,
tus probabilidades de éxito aumentan enormemente. Además, cuando compras empresas de calidad, no solo estás apostando por su presente, sino por su capacidad de seguir generando valor en el futuro. Estas compañías tienen mejores herramientas para adaptarse, para resistir crisis, para innovar y para seguir siendo líderes en sus industrias. Y aunque parezca obvio, muy pocos inversionistas siguen esta estrategia. ¿Por qué? Porque requiere algo que no es común: paciencia para esperar la oportunidad correcta, y disciplina para no distraerse con lo que brilla pero no vale. Cuando decides enfocarte únicamente en las mejores empresas, estás tomando una decisión estratégica: invertir donde hay mayor probabilidad de éxito y menor riesgo de sorpresas desagradables. Pero hay algo importante que debes saber: incluso las mejores empresas pueden ser malas inversiones, si pagas demasiado por ellas. Y aquí volvemos a unir dos principios clave: calidad y precio. No basta con encontrar una empresa excelente. Debes asegurarte de que su precio en el mercado todavía te permita obtener un buen rendimiento a futuro. Porque si el precio ya incluye todas las expectativas posibles, cualquier pequeño tropiezo puede hacer que el valor de la acción caiga. Es como comprar una casa perfecta en el mejor vecindario, pero pagando 3 veces su valor real. Aunque la casa sea buena, la inversión no lo será. Por eso, la estrategia correcta es buscar empresas excelentes, que estén momentáneamente subvaloradas. A veces esto ocurre por miedo en el mercado, por malas noticias temporales, o simplemente porque nadie está prestando atención. Y es ahí donde se presentan las mejores oportunidades. Además, enfocarte solo en las mejores empresas tiene otro beneficio: te permite dormir tranquilo. Sabes que estás invirtiendo en negocios sólidos, que han resistido crisis, que tienen buenos márgenes, productos estables, buena gestión. Eso elimina una gran parte de la incertidumbre emocional que afecta a los inversionistas que viven comprando empresas frágiles o especulativas. Y lo más interesante es esto: no necesitas muchas empresas. Solo necesitas unas pocas, bien elegidas. Si tienes en tu portafolio 5 o 10 empresas realmente buenas, diversificadas en sectores distintos y compradas a buen precio, estás en una posición excelente para tener buenos resultados a largo plazo. La clave es elegir con criterio y mantenerte firme en tu proceso. No te dejes deslumbrar por lo nuevo, ni por lo que está de moda. Pregúntate siempre: ¿este negocio gana dinero consistentemente? ¿Está bien manejado? ¿Estoy pagando un precio justo? Si la respuesta es sí, estás aplicando una estrategia que históricamente ha superado al mercado. Y lo mejor es que no necesitas ser un genio para hacerlo. Solo necesitas claridad, paciencia y convicción. Capítulo 8. ¿Y si también compráramos solo las más baratas? Ya hablamos de enfocarnos en las mejores empresas. Pero ahora viene otra idea igual de poderosa. ¿Qué pasaría si, además de buscar calidad, también apuntáramos a las más baratas? Parece simple, pero este enfoque cambia todo. Porque ahora no estás solo buscando compañías excelentes, sino compañías excelentes a precios bajos. Y esa combinación es extremadamente poderosa. Cuando hablamos de las más baratas, no nos referimos al precio por acción. Una empresa puede tener acciones que valen 10 soles y estar carísima, y otra puede tener acciones de 1,000 soles y estar barata. Lo importante no es el precio visible en pantalla, sino el precio en relación a sus ganancias. Una manera directa de medir esto es observando el rendimiento sobre el precio de compra. Si una empresa gana 10 soles por acción y tú la compras por 50, estás recibiendo un 20% sobre tu inversión cada año, si las ganancias se mantienen. Es como si te diera un 20% de alquiler sobre lo que pagaste. Eso es una rentabilidad muy alta. Pero si esa misma empresa la compras a 100 soles, ya estarías ganando solo un 10%. Es la misma empresa, los mismos números, pero un resultado muy distinto solo por el precio de entrada. Y aquí es donde aparece el verdadero arte de invertir: encontrar negocios rentables que estén momentáneamente infravalorados por el mercado. Quizás pasaron por una mala racha, o simplemente nadie está prestando atención. Pero tú sí lo haces, porque sabes que el valor está ahí. Este tipo de oportunidades no suelen estar a simple vista. No aparecen en portadas de noticias ni en listas de las más populares.
Están escondidas entre miles de opciones, esperando a que alguien con paciencia y criterio las identifique. Y cuando encuentras una de esas, una empresa rentable, sólida y además barata, estás en una posición envidiable. Porque al estar comprando barato, no solo aumenta tu potencial de ganancia, también disminuye tu riesgo. Incluso si las cosas no salen perfectas, el margen de error es más amplio. Buscar solo las empresas más baratas tiene muchas ventajas, pero también requiere carácter. Porque, en la práctica, lo que está barato muchas veces no se ve atractivo. Son empresas que no están de moda, que no salen en las noticias, que tal vez han tenido caídas recientes o atraviesan momentos de incertidumbre. Y eso hace que la mayoría de los inversionistas las eviten. Prefieren irse a lo seguro, a lo conocido, aunque el precio esté por las nubes. Pero los que entienden cómo funciona realmente el mercado, ven el potencial que hay en esas empresas ignoradas. Porque muchas veces, lo barato no es sinónimo de malo. Puede ser simplemente una oportunidad que el mercado aún no ha reconocido. Este enfoque también tiene una ventaja psicológica. Al comprar barato, necesitas que ocurra menos para obtener buenos resultados. Si compras una empresa excelente, pero pagas un precio altísimo, el negocio tiene que crecer mucho solo para que tú empates lo que pagaste. Pero si compras esa misma empresa a un precio bajo, cualquier mejora, por pequeña que sea, puede darte una rentabilidad significativa. Y aquí aparece una de las claves más importantes de todo el enfoque, el margen de seguridad. Cuando compras algo barato, te estás dando un colchón contra lo inesperado. Si las cosas van bien, ganas. Si las cosas van más o menos, aún puedes salir con ganancia o sin pérdidas. Es una forma inteligente de reducir el riesgo sin dejar de aspirar a buenas rentabilidades. Además, cuando combinas este enfoque con lo que vimos antes, buscar empresas de calidad, el resultado es potente. No estás comprando cualquier cosa que esté barata. Estás comprando buenos negocios a precios bajos. Esa fórmula ha sido la base del éxito de muchos de los inversionistas más respetados del mundo. El problema es que se necesita paciencia. Porque estas oportunidades no aparecen todos los días. Y cuando aparecen, muchas veces no lucen atractivas. Por eso, mientras todos miran lo que brilla, tú estás buscando valor real. Y cuando el mercado eventualmente reconoce ese valor, es cuando tú ya estás dentro, y el resto está tratando de alcanzarte. Capítulo 9. La fórmula mágica en acción. Hasta ahora hemos construido una estrategia clara. Elegir empresas rentables y comprarlas cuando están baratas. Esta es la base de la llamada fórmula mágica. Pero la gran pregunta es, ¿funciona en la vida real? Y aquí es donde este enfoque se vuelve aún más interesante. Porque no estamos hablando de una teoría bonita. Esta fórmula ha sido probada, analizada y aplicada con resultados sorprendentes. Y lo más importante, funciona incluso si tú no eres un experto en inversiones. Imagina por un momento que tomas una base de datos con todas las empresas que cotizan en bolsa. Luego, ordenas esas empresas según dos criterios. ¿Cuán rentables son? ¿Cuán baratas están en relación con sus ganancias? A cada empresa se le da una puntuación por cada uno de esos criterios. Y después, se hace un ranking combinando ambos. Las que tienen mejor combinación de calidad y precio suben a la cima de la lista. Esas son las que, según la fórmula, deberías considerar para invertir. Lo increíble es que, al aplicar esta estrategia de forma sistemática a lo largo del tiempo, los resultados superan al promedio del mercado. Y no por poco. En varios estudios que aplicaron esta fórmula durante más de una década, se demostró que las carteras construidas con este método obtuvieron rendimientos mucho más altos que los índices tradicionales. Y esto se logró sin hacer predicciones, sin seguir modas, sin consultar expertos. Solo aplicando dos filtros, buena rentabilidad y bajo precio. Es decir, lo que cualquier inversor racional debería buscar. Lo mejor es que esta fórmula no depende de la suerte ni de momentos extraordinarios del mercado. Funciona porque se basa en principios que no cambian. Las buenas empresas tienden a seguir ganando dinero. Las acciones baratas tienden a recuperar su valor con el tiempo. Y cuando combinas ambas cosas, tus probabilidades de éxito aumentan. Ahora bien,
Aplicar esta fórmula mágica no significa que vas a ganar dinero todos los meses o que nunca vas a tener pérdidas. No funciona así. El mercado tiene altibajos, y las acciones seleccionadas pueden tardar un tiempo en reflejar su verdadero valor. Por eso es tan importante entender que esta estrategia no está diseñada para obtener resultados inmediatos, sino para construir resultados sólidos a lo largo del tiempo. Aquí, la clave no es la velocidad, sino la constancia. Por ejemplo, cuando aplicas esta fórmula año tras año, puedes encontrarte con que un año ganas poco o incluso pierdes algo. Pero si sigues aplicándola con disciplina durante 5, 10 o 15 años, los resultados acumulados tienden a superar ampliamente a los de quienes invierten sin estrategia, persiguiendo modas o actuando por impulso. Y este punto es crucial: la fórmula no requiere que tomes decisiones subjetivas. No necesitas adivinar qué empresa va a crecer más o cuál será la próxima tendencia. Solo tienes que seguir los criterios objetivos que ya conoces. ¿Es una empresa rentable? ¿Está barata en relación con sus beneficios? Si cumple con ambos, entra en la lista. Si no, se descarta. Tan simple como eso. Lo poderoso de este enfoque es que te da un método confiable, repetible y sin emociones. Y eso es muy valioso, porque la mayoría de los errores en las inversiones no vienen de no saber, sino de dejarse llevar por el miedo, la codicia o la impaciencia. Además, hay otro beneficio importante: no necesitas estar comprando y vendiendo todo el tiempo. Puedes aplicar la fórmula una vez al año, seleccionar tus acciones, y mantenerlas durante ese periodo. Luego, al siguiente año, puedes repetir el proceso con nuevos datos actualizados. Es una estrategia que se adapta muy bien a personas ocupadas, que no tienen tiempo para estar monitoreando el mercado cada día. Y lo mejor es que, aunque parezca demasiado simple, los datos demuestran que esta simplicidad funciona mejor que muchas estrategias complejas que suenan sofisticadas, pero que no dan resultados consistentes. En resumen, la fórmula mágica no solo es lógica, también es efectiva. Y si la aplicas con disciplina, puedes lograr algo que muy pocos inversionistas logran: vencer al mercado de forma constante y sin complicarte la vida. Capítulo 10. No hay por qué complicarse tanto. Uno de los errores más comunes en el mundo de las inversiones es pensar que, para obtener buenos resultados, tienes que hacer cosas muy complicadas. Leer informes extensos, seguir todos los movimientos del mercado, estar pendiente de noticias económicas todos los días. Pero la verdad es que, en la mayoría de los casos, lo complejo no supera a lo simple. Y eso va totalmente en contra de lo que muchas personas creen. Asumen que, si algo es simple, no puede ser efectivo. Que necesitas saber más que los demás, hacer cosas que nadie entiende, o tener acceso a información secreta. Pero no es así. La realidad es que las estrategias más simples, cuando se basan en principios sólidos, tienden a dar mejores resultados. ¿Por qué? Porque son más fáciles de seguir, y eso te permite ser constante, evitar errores y actuar con confianza. La fórmula mágica de la que venimos hablando durante todo este proceso es un claro ejemplo de eso. No necesitas saber economía avanzada ni tener experiencia en Wall Street. Solo necesitas aplicar dos criterios lógicos: buscar empresas con alta rentabilidad, comprarlas cuando estén baratas en relación con sus ganancias, y luego, tener la disciplina de esperar. ¿Difícil? No. ¿Emocionante? Tal vez no. ¿Efectivo? Sí. Altamente efectivo. Porque mientras otros están saltando de una estrategia a otra, entrando y saliendo del mercado según las emociones del día, tú estás construyendo un camino firme, silencioso y con sentido. Estás invirtiendo de forma profesional, incluso si no te consideras un experto. Y eso es lo que este capítulo quiere dejar claro: no necesitas complicarte para tener éxito en las inversiones. Solo necesitas un sistema que funcione, y la mentalidad para seguirlo sin desviarte. Lo más irónico del mundo de las finanzas es que muchas personas fracasan precisamente porque hacen demasiado. Invierten en exceso, reaccionan a cada movimiento del mercado, cambian de estrategia constantemente. Y todo eso no solo agota mentalmente, también reduce sus resultados. En cambio, quienes siguen un enfoque simple, claro y sistemático, como el que ya conocemos,
logran mantener la calma y avanzar con pasos firmes. Porque cuando tienes una estrategia clara, no necesitas estar adivinando todo el tiempo. Sabes qué hacer, cuándo hacerlo y por qué lo estás haciendo. Y eso cambia por completo la experiencia de invertir. Deja de ser estresante y se convierte en algo casi automático. Ya no dependes de la suerte ni de noticias de último minuto. Dependes de un método que ha demostrado funcionar. Además, simplificar no solo mejora tus resultados, también protege tu salud mental. Cuando sabes que no tienes que tomar decisiones impulsivas cada semana, puedes dedicar tu energía a cosas más importantes. A trabajar, a crear, a disfrutar, sabiendo que tu dinero está trabajando de forma inteligente. Otro aspecto fundamental es que la simplicidad reduce los errores. Cuando tienes una estrategia enredada, con muchas variables y suposiciones, hay más espacio para equivocarte. En cambio, cuando sigues un sistema claro, con pocos pasos, es más fácil mantener la consistencia. Y en las inversiones, la consistencia vale más que la genialidad. No necesitas tener razón todo el tiempo. Solo necesitas tomar buenas decisiones repetidamente, durante mucho tiempo. Por eso este capítulo insiste en lo mismo: invierte con inteligencia, pero también con sencillez. Elimina lo innecesario. Céntrate en lo que importa: encontrar buenos negocios, comprarlos a buen precio y darles tiempo para crecer. Si haces eso, y si lo haces una y otra vez sin distraerte, no solo estarás invirtiendo mejor, estarás invirtiendo como los mejores. Capítulo 12. La fórmula mágica para niños grandes. Hasta este punto hemos visto que la fórmula mágica tiene una lógica simple y poderosa: encontrar empresas que sean rentables y comprarlas cuando estén baratas. Y también hemos visto que, aunque parezca sencilla, es una de las formas más efectivas de invertir a largo plazo. Pero entonces surge una pregunta muy humana. Si es tan simple, ¿por qué no todo el mundo la usa? La respuesta es tan incómoda como reveladora, porque las personas no siempre hacen lo que saben que es correcto. Saber qué hacer no es lo mismo que hacerlo. Imagina que se trata de cuidar la salud. Todos sabemos que deberíamos comer bien, hacer ejercicio y dormir lo suficiente. Pero la mayoría no lo hace de forma constante. Lo mismo ocurre con el dinero. Aunque sabemos que deberíamos gastar menos de lo que ganamos, ahorrar e invertir, muchos no lo hacen. Y aunque tengan una fórmula clara frente a ellos, la ignoran, se distraen, o simplemente se rinden demasiado rápido. Este capítulo usa la comparación con los niños porque, aunque suene duro, los adultos muchas veces actúan igual cuando se trata de dinero. Se dejan llevar por las emociones, la impaciencia, la necesidad de gratificación inmediata. Si algo no les da resultados en semanas, lo abandonan. Pero el juego de invertir no premia la rapidez, sino la madurez. Y aquí es donde la fórmula mágica se convierte en una especie de prueba. ¿Puedes seguir una estrategia lógica aunque sea aburrida? ¿Puedes esperar aunque todos a tu alrededor estén corriendo? ¿Puedes mantener la calma mientras el mercado sube y baja? La diferencia entre quien logra resultados y quien no, rara vez es el conocimiento. La diferencia es emocional. Y este capítulo empieza a profundizar en eso. Como la mente humana puede ser su mayor aliada, o su peor enemigo, la mayoría de personas cree que invertir con éxito depende de encontrar información secreta, de tener contactos en Wall Street o de estudiar durante años. Pero lo que realmente marca la diferencia es algo mucho más sencillo, y más difícil a la vez: tener el carácter para hacer lo correcto cuando nadie más lo hace. Y eso es precisamente lo que vuelve esta fórmula tan retadora. No por su complejidad técnica, sino porque va en contra de la naturaleza humana. Por ejemplo, imagina que compras una acción porque cumple perfectamente con los criterios de la fórmula. Es una empresa rentable, y el precio al que la compraste es bajo. Todo parece estar en orden. Pero pasan 6 meses, y esa acción no sube. O incluso baja un poco. En ese momento, tu mente empieza a sabotearte. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si esta fórmula ya no funciona? ¿Y si vendo ahora y me paso a otra que sí está subiendo? Ahí es cuando muchas personas abandonan el proceso. No porque esté fallando, sino porque no saben esperar. Porque quieren resultados inmediatos.
Pero en el mundo de las inversiones, la paciencia no es una virtud secundaria. Es una herramienta imprescindible. Y la fórmula mágica lo deja claro. Funciona, pero no funciona todos los días. Necesita tiempo. Necesita repetición. Y necesita que tú mantengas la calma cuando el mercado parezca no darte la razón. El mercado está lleno de adultos que se comportan como niños. Se frustran rápido, se aburren fácil, y se distraen con lo primero que brilla. Pero los que realmente ganan son los que actúan como adultos. Piensan a largo plazo, mantienen el enfoque, y no se dejan arrastrar por la emoción del momento. Este capítulo no solo es una llamada a invertir mejor. Es una llamada a madurar. Porque al final del día, la fórmula está diseñada para funcionar, pero tú eres quien debe tener el carácter para aplicarla. Una de las cosas más difíciles de aceptar cuando se invierte es que los resultados no llegan de inmediato, y a veces incluso parecen ir en dirección contraria a lo que esperabas. Compras una buena empresa, a buen precio, aplicas la fórmula correctamente, y aún así, esa acción no sube. Es más, puede bajar durante semanas o meses. Y ahí es donde muchas personas cometen su error más costoso. Abandonan demasiado pronto. Cambian de estrategia, venden sus acciones con pérdida, buscan algo más rápido o más emocionante. Es como si sembraran una semilla, pero no tuvieran la paciencia de esperar a que crezca. Aquí es donde la fórmula mágica se convierte no solo en una herramienta financiera, sino en un entrenamiento mental. Porque no solo te exige seguir un criterio lógico, también te obliga a controlar tus impulsos, a confiar en tu análisis y a mantenerte firme cuando todos los demás están actuando con miedo o euforia. Y es que el mercado no premia al más inteligente, ni al más rápido. Premia al que entiende el juego y tiene el temple para jugarlo bien. El que no se deja atrapar por las noticias de corto plazo. El que no entra en pánico con cada caída. El que no persigue las modas del momento. Hay algo muy importante que entender. Incluso las estrategias más sólidas tienen periodos donde parecen no funcionar. Esto no significa que estén rotas. Significa que el mercado, como todo en la vida, tiene ciclos. Y el éxito está en permanecer firme durante esos ciclos. Los datos lo demuestran una y otra vez. Quienes aplican esta fórmula con constancia, año tras año, obtienen rendimientos superiores. Pero eso solo ocurre para quienes están dispuestos a esperar, a soportar la presión externa y a confiar en su proceso. Por eso se dice que esta fórmula no es para todos. No porque sea difícil de entender, sino porque no todos están dispuestos a hacerlo fácil, de forma constante. Llegados a este punto, la fórmula mágica ya no es solo una estrategia de inversión. Es una prueba de carácter. Porque, en el fondo, aplicar esta fórmula no requiere un gran esfuerzo técnico. Lo que realmente exige es una mentalidad madura. Ser capaz de esperar. Ser capaz de actuar sin seguir la masa. Ser capaz de sostener una decisión lógica en medio de un entorno emocional. Y eso es lo que separa al inversionista exitoso del promedio. No es la información. No es el acceso a herramientas sofisticadas. Es la disciplina para hacer lo que sabes que funciona, incluso cuando es difícil o poco emocionante. Este capítulo nos recuerda que invertir no se trata solo de dinero. Se trata de conocerte a ti mismo. De entender cómo reacciona tu mente ante la incertidumbre. De entrenarte para resistir la tentación de hacer lo contrario a lo que deberías hacer. Porque si tú te mantienes firme, si sigues aplicando la fórmula año tras año sin desviarte, sin dejarte atrapar por las modas ni por el miedo colectivo, los resultados llegarán. No inmediatamente. Pero sí con fuerza. Y lo harán de forma acumulativa, como el interés compuesto, despacio al principio, y de forma explosiva con el tiempo. Esa es la gran enseñanza. La fórmula mágica es simple, sí. Pero no es fácil. Y por eso mismo, funciona. Porque muy pocos están dispuestos a seguir algo simple, durante mucho tiempo, sin rendirse. Y si tú lo haces, si realmente lo haces, estarás entre esa minoría que logra resultados extraordinarios haciendo cosas completamente ordinarias. Capítulo 13. Conclusión. Después de todo lo que hemos aprendido, hay una verdad que ya no se puede ignorar. Invertir con éxito no tiene por qué ser complicado.
Lo que hace que la mayoría fracase no es la falta de conocimiento, sino la falta de estructura, de enfoque y sobre todo, de constancia. La fórmula mágica que hemos explorado se basa en principios tan simples que muchas personas la subestiman. Pero precisamente por eso funciona. Porque se centra en lo esencial. Encontrar empresas rentables. Comprarlas cuando están a buen precio. Mantenerlas con paciencia. Repetir el proceso sin interrupciones. No se necesita más. No se trata de ser más inteligente que el resto. Se trata de ser más constante. Y esta fórmula es tan poderosa porque te aleja del ruido, del caos diario del mercado, de la necesidad de predecir, de la presión por estar haciendo algo todo el tiempo. Te da libertad mental. Te permite invertir como si fueras dueño de negocios, no como si estuvieras apostando en un casino. Pero eso solo es posible cuando decides tomar responsabilidad de tu dinero. Cuando entiendes que nadie va a cuidar tu futuro financiero mejor que tú mismo. Ni los bancos, ni los fondos, ni los expertos de televisión. Tú tienes que tener el control. Y ahora ya tienes una herramienta para hacerlo. Esta conclusión no busca darte más teoría, sino ayudarte a tomar una decisión definitiva. Porque entender esta estrategia no sirve de nada si no la pones en práctica. Y practicar no significa hacerlo una vez. Significa incorporarlo como parte de tu forma de invertir. Hacerlo de manera automática, tranquila, sin necesidad de emociones intensas. Invertir bien no se trata de adrenalina. Se trata de consistencia. Una de las grandes revelaciones de esta fórmula es que no necesitas predecir el futuro para obtener buenos resultados. No necesitas saber qué hará el mercado mañana, ni anticiparte a noticias económicas. Solo necesitas tomar decisiones inteligentes hoy y sostenerlas en el tiempo. Esa es la diferencia entre una estrategia especulativa y una estrategia sólida. La especulación es frágil, depende de que aciertes una y otra vez. Pero la inversión basada en valor y lógica es resistente, no depende de acertar siempre, sino de actuar con consistencia. Y lo mejor de todo es que esta fórmula se puede aplicar desde cualquier nivel. Puedes empezar con poco dinero. Puedes hacerlo una vez al año. Puedes automatizarla. No necesitas convertirte en un profesional del mercado para beneficiarte de ella. Lo que sí necesitas es mentalidad. Porque tarde o temprano vendrá el ruido. El mercado caerá, o tus acciones no se moverán por meses. Y ahí es donde muchos abandonan. No porque la estrategia no funcione, sino porque ellos no aguantaron el proceso. La verdadera recompensa no es solo el dinero que puedes ganar. Es la tranquilidad de saber que tienes un camino claro. Que ya no estás perdido entre modas o impulsos. Que estás construyendo algo real, sólido y duradero. Porque cuando inviertes con lógica, el tiempo se convierte en tu aliado. Y cada año que pasa, tu posición mejora. No porque hagas cosas nuevas todo el tiempo, sino porque sigues haciendo lo correcto, una y otra vez. Ese es el verdadero poder. No la emoción de una ganancia rápida, sino la fuerza tranquila de un sistema que sabes que funciona. A lo largo de este camino, hemos visto cómo una estrategia simple, bien aplicada, puede superar a las más complejas. Pero el verdadero desafío nunca fue entender la fórmula. El verdadero desafío es atreverte a confiar en ella. Porque confiar en una estrategia implica renunciar al impulso de hacer más. Renunciar al ruido. Renunciar a esa necesidad constante de moverte, de cambiar, de reaccionar. Y eso no es fácil. Pero es necesario. Lo que esta fórmula propone es revolucionario porque te devuelve el control sin llenarte de tareas. No necesitas estar viendo gráficos todo el día. No necesitas suscribirte a servicios caros. Lo único que necesitas es una lista clara, una metodología sencilla y la disposición de seguirla sin excusas. Y si lo haces, no solo vas a invertir mejor. Vas a pensar mejor. Vas a vivir con más claridad. Porque dejarás de perseguir promesas vacías y empezarás a construir una realidad firme. Esta fórmula no promete hacerte rico de la noche a la mañana. Lo que promete es algo mucho mejor: consistencia.
estabilidad, resultados acumulativos. Es un camino seguro hacia un futuro financiero más fuerte. Y eso es mucho más valioso que cualquier promesa rápida. Aquí no se trata de tener suerte. Se trata de tomar una decisión inteligente y repetirla el tiempo suficiente como para ver los frutos. Porque al final, las finanzas personales no se ganan con una jugada maestra. Se ganan haciendo muchas cosas simples, bien hechas, durante muchos años. Y eso está al alcance de cualquiera. Si tú estás dispuesto, has llegado al final. Y ahora sabes algo que la mayoría no sabe, o peor aún, no aplica. Que invertir bien no se trata de hacer mucho, sino de hacerlo correcto. Y hacerlo con convicción. Porque no hay nada más poderoso que una persona con un plan claro, que lo sigue con disciplina, sin distraerse, sin dejarse llevar por lo que hacen los demás. Esa persona, con el tiempo, vence al mercado. Y lo más importante, vence sus propios miedos, su ansiedad, su necesidad de inmediatez. Hoy tienes en tus manos una herramienta que puede cambiar tu forma de invertir para siempre. Pero no sirve de nada si no la usas. No sirve de nada si la dejas archivada como una buena idea que nunca pusiste en marcha. Así que este es el momento. El momento de elegir entre lo fácil y lo correcto. Entre seguir buscando atajos, o comprometerte con una estrategia que funciona. Entre la emoción de lo inmediato, y la tranquilidad de construir algo real. No hay que ser perfecto. No hay que acertar siempre. Solo hay que actuar con intención. Y repetir eso cada año. Cada decisión. Cada inversión. Si haces eso, tu vida financiera va a cambiar. Y no porque alguien más lo hará por ti, sino porque tú tomaste el control. Así que empieza hoy. Aplica lo que ya sabes. Y deja que el tiempo y tu disciplina hagan el resto. Ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento. Respira. Piensa en todo lo que acabas de aprender. Has recorrido paso a paso una estrategia que no solo transforma tu forma de invertir, sino también tu forma de pensar. Porque este no fue un vídeo más. Fue una guía. Una invitación. Una oportunidad real. No para hacerte rico rápido, sino para ayudarte a construir riqueza, de forma lenta, inteligente y sólida. ¿Y sabes qué? Muy pocos llegan hasta el final. Muy pocos se comprometen de verdad. Pero tú estás aquí. Y eso dice algo. Estás buscando claridad. Estás buscando un cambio real. Y lo más importante, estás dispuesto a escucharlo hasta el final. Ahora es momento de actuar. De dejar de saltar de estrategia en estrategia. De dejar de buscar resultados rápidos. Y de empezar a aplicar algo que funciona, que tiene lógica, que ha sido probado. Y que depende completamente de ti. No necesitas más cursos. No necesitas esperar a que todo esté perfecto. Solo necesitas comenzar. Y si llegaste hasta aquí, tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo para dejar de mirar cómo otros toman el control, y tomarlo tú mismo? Si la respuesta es sí, entonces escríbelo en los comentarios. Comenta con la palabra comprometido si decides aplicar lo aprendido. Si decides dejar de improvisar. Si decides usar la fórmula y dejar que el tiempo haga su trabajo. Y si este contenido te ayudó, te aclaró o te hizo pensar diferente. Dale like. Suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Porque invertir bien no tiene por qué ser un secreto. Y porque cuando tú creces, también puedes ayudar a otros a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero esta vez, vuelve con decisión, con enfoque y con un plan.